Buenas noches, mi nombre es María del Pilar Corredor, estudiante de la Maestría en Educación Virtual de Uniminuto y profesora universitaria de materias como presupuestos y finanzas desde hace varios años. Con el texto Frankenstein, educador de Philippe Mereau, y me disculpo por la pronunciación, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre algunos temas que ya voy a plantear a propósito de la asignatura Pedagogía y Currículo que estoy cursando en este periodo. Primero, ¿qué es educación? Concluyo a partir del texto que es acompañar a otro en la aceptación de su identidad, en el conocimiento de su historia, en el entendimiento de preguntas fundamentales que se han hecho sus predecesores y que hacen posible que él se las pueda apropiar y darle respuestas por sí mismo. Esta es la manera en que el autor dice: no solo se crea nuevo conocimiento, sino que se abren caminos nuevos para recorrer la historia y ojalá mejores, sin repetir los errores pasados. En este sentido, el papel del educador se vuelve muy importante porque acompaña todo este proceso y además procura que ese educando o ese sujeto pueda superar su propia historia e incluso la historia del educador, que cree mejores formas de hacer las cosas. Y en este sentido, pues el educador es alguien que se preocupa, que cuida del otro, que busca los medios, los espacios, las palabras para facilitar que el otro de alguna manera quiera conocer, quiera aprender, quiera preguntar. Esto es lo que de alguna manera podríamos decir que es pedagogía. Todo lo que facilita que un sujeto, un educando, un estudiante decida aprender, se anime a aprender. Y en este sentido, pues creo que es una de las contribuciones más importantes que hace el autor. Esto es algo que el educador no puede reemplazar, no puede forzar, no puede decidir por quien está aprendiendo, pero tampoco lo puede abandonar. Y esto es clave, porque es como si el límite del educador fuera la libertad que tiene el sujeto, el estudiante, de decidir si aprende o no. Pero al mismo tiempo tiene un amplio campo de creatividad, de iniciativas para facilitar esa decisión o para acercar al sujeto al objeto de conocimiento. Todo este espacio de mediación es lo que entiendo correspondería a pedagogía. Y pues bueno, esto para mí implica una revisión y una nueva forma de entender la relación con mis estudiantes. Primero, para valorar esa libertad, ese derecho que tienen a decidir si aprenden o no, pero al mismo tiempo ese derecho que posibilita o que es una de las pruebas más grandes para ejercer su libertad. Si ellos deciden aprenderse, si yo les puedo ayudar a que se decidan aprender, pues están haciendo uso de su libertad, una maravillosa oportunidad de hacerlo. En mis materias, en las cuantitativas, por matemáticas, estoy muy tentada a forzar el aprendizaje a través de la nota o a sencillamente dar los contenidos y limitar mis metas educativas a evaluar un saber específico y no a conocer si hay una transformación de mis estudiantes en el ser. Creo que también a esto hace referencia a la metacognición de la que también habla el autor, en el sentido de vincular el proyecto de vida a lo que los estudiantes están conociendo. Y para mí esto también es un desafío que sé que no he afrontado bien todavía, pues estoy pensando cómo hacerlo, y es precisamente hacer que mis estudiantes no solo evalúen lo que saben, sino que puedan vincularlo y preguntarse sobre su proyecto de vida, sobre cómo aprenden y cómo les sirve en su proyecto de vida. Bien, y con respecto a las tensiones o dilemas que plantea el texto en mi vida personal y profesional, pues tengo un niño de 3 años y pues varias de las situaciones que mostraba el texto me cuestionaban hasta qué punto debo atribuir responsabilidad en el proceso de aprendizaje, hasta qué punto puedo precisamente deteriorar esa libertad
pero también hasta dónde puede representar abandono si no lo hiciera o si no estuviera ahí. Por eso concluyo que el educador es alguien que está, que se hace presente de múltiples formas, que acompaña, sí, y que tiene esperanzas en el otro, esperanzas de que pueda inclusive superarse a sí mismo, es decir, yo confío en que, por ejemplo, o quisiera que mi hijo fuera mejor que yo misma. Entonces, de alguna manera es una meta que está ahí implícita. Y con respecto a lo profesional, pues bueno, me preguntaba si mis estudiantes ven el proceso de aprender como yo veo lo que es la enseñanza. Pueden haber diferencias. Además, el autor hablaba de la pedagogía diferenciada. Por eso, pues bueno, me cuestiono sobre la exclusión, sobre la confrontación que puedo tener con aquellos que presentan de alguna manera resistencias en todo este proceso. Y me pregunto cómo hago para democratizar el éxito educativo, es decir, cómo hago que todos hagan parte de mi labor educativa, cómo hago para que los que están menos favorecidos en ciertas condiciones, pues si bien no logren las metas educativas, por lo menos pues tengan esa pequeña transformación del ser, esa pequeña ventana que les haga ver de una manera diferente el mundo en el que viven. Y bueno, me preguntaba también si todo lo que yo enseño les sirve, si tiene alguna utilidad y si yo como educadora realmente me he preocupado durante y después de los cursos que dicto por esa formación o por ese proceso educativo, por ese aprendizaje para toda la vida y por esa metacognición. Pues son varios de los planteamientos, varias cosas que no alcanzo a decir por el tiempo, pero en general puedo concluir, o termino más bien, repitiendo lo que el autor decía. Sobreponerse a la prisa por terminar y valorar la riqueza que tienen todos los seres humanos y por eso con responsabilidad asumir lo que se me ha confiado, que es precisamente la formación integral.